¿Cómo crear tramas para tu novela? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. ¿Qué son las tramas? ¿Qué es la trama de una novela? La trama es la sucesión de acontecimientos que nos conducen a la culminación de la historia. La trama es lo que pasa en la historia. Tú tienes un argumento y ese argumento tiene que desarrollarse en una serie de acontecimientos que culminan en un final. Pues esa serie de acontecimientos que se desarrollan y el final de la historia, eso es la trama. Por lo tanto, hablar de tramas es hablar de todo lo que pasa en realidad en tu libro, y por eso es algo bastante amplio y que es poco definido. Pero hay algunos consejos que puedo darte que te pueden ayudar mucho a desarrollar mejor tu trama. La trama es cómo plasmamos las ideas que tenemos sobre el libro y la historia que queremos contar. Es muy importante en la trama el ritmo, es decir, la sucesión de los acontecimientos, cómo pasa una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. Eso tiene que tener un orden lógico y una cosa tiene que sucederse a la otra. Y luego las pausas. En toda narración normalmente no todos son acontecimientos, ahora pasa esto, sino que hay ciertos momentos de la trama en la cual hay pausas. ¿Por qué? Porque nos centramos en descripciones o en reflexiones, que pueden ser reflexiones exteriores, hablando, que hacen los personajes, o reflexiones interiores, o pensamientos, o sueños, o fantasías que tienen los personajes, etc. En esos momentos donde profundizamos más en los personajes, en esos momentos la trama no avanza. O sea, la trama no siempre avanza. A veces hay novelas que apenas tienen trama, apenas tienen historia, porque lo más importante no es la trama o la historia o el conflicto o el final, sino cómo se cuenta. Es decir, las reflexiones que hay, las descripciones, etc. Son novelas más centradas, digamos, en el estilo del autor. Pero generalmente, para la mayoría de novelas, el 95% de las novelas, lo más importante es la trama y la historia. ¿Cuál es la mejor forma de empezar una trama? La mejor forma casi siempre es planteando el conflicto al principio. El conflicto es el motor de la historia. El conflicto es el problema o el reto al cual el protagonista o los protagonistas se enfrentan. Entonces, cuando tú planteas el conflicto al principio, primero ya estás informando al lector de cuál es el conflicto que van a enfrentar los personajes, y segundo, estás siendo capaz de enganchar al lector a tu libro. Por lo tanto, plantear el conflicto al principio es la mejor forma de iniciar tu novela. Luego tenemos que tener muy claro la meta o el fin hacia el cual los acontecimientos del libro van dirigidos, y el final. Y luego a partir de ahí tenemos que ir gestionando los diferentes sucesos, la trama, para llegar a la conclusión y a la resolución del conflicto. Al final, el motor de la trama es cómo se resuelve el conflicto, cómo el protagonista o los protagonistas se enfrentan al conflicto y cómo son capaces de resolverlo o no al final del libro. Son las acciones para llegar a la meta. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro esas acciones, pero también la cronología. La cronología es un aspecto central de la trama. Si primero pasa un hecho, o sea, tenemos una cronología lineal, es decir, pasa un hecho, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro. Tenemos una cronología lineal y lógica, donde un hecho se sucede al anterior, pero hay tramas que son mucho más complejas. Por ejemplo, hechos del futuro se ponen en el pasado, hechos del pasado se ponen en el futuro. Hay diferentes sucesiones temporales y hay diferentes momentos temporales en los cuales se va contando la misma historia, pero en diferentes épocas. Y hay diferentes puntos de vista del narrador, etc. Todo esto puede llegar a complicarse muchísimo. Y es importante que no despistes al lector, que el lector sepa que ahora está hablando tal o cual personaje, que ahora sucede esto, que ahora estamos en esta época, que ahora estamos en la otra, etc. Tu trama tiene que estar perfectamente definida, y si es demasiado compleja, si hay quizás demasiados personajes, demasiados saltos cronológicos, etc., eso hará que
quizás el lector se acabe despistando. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en una única trama central e ir desarrollándola. Esto nos lleva a plantearnos el tema de las tramas secundarias, porque tenemos el conflicto principal y a veces hay subtramas, tramas relacionadas que tienen que ver con la trama principal, que son como colaterales. Eso tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque sí que es cierto que pueden enriquecer la historia principal, pero también nos pueden apartar de la historia principal y al final el lector puede acabar confundido. Tenemos una historia principal y luego se nos empieza a hablar de un personaje secundario y se nos cuenta su vida, luego de otro personaje secundario se nos cuenta su vida y el lector puede estar leyendo y decir, a ver, ¿esto qué tiene que ver con la historia que estaba leyendo? Por lo tanto, personalmente no soy muy partidario del desarrollo excesivo de subtramas, porque eso acaba confundiendo al lector, lo acaba apartando de la trama principal y muchas veces acaba inflando artificialmente la extensión de nuestras novelas sin que eso aporte realmente nada a la obra. Por lo tanto, es algo que no te recomiendo que abuses de ello. Otro aspecto central en el desarrollo de la trama es cómo subdividimos la trama, es decir, las partes, escenas o capítulos que tiene la obra. Es recomendable siempre, en general, capítulos cortos, porque de esa forma, si el lector quiere abandonar el libro en un momento dado, no tiene que estar esperando a que se acabe el capítulo para no parar en mitad de una escena que está sucediendo. Un capítulo de 200 páginas no tiene sentido. Eso no es un capítulo, eso es una parte del libro. Si tu libro tiene 400 páginas, no tiene sentido que hagas 3 capítulos de 200, porque eso no es un capítulo, eso es una parte. Puedes hacer 3 partes del libro y a su vez subdividirlo en capítulos. Un capítulo tampoco puede tener una página. Eso no tiene lógica. Puede tener entre 5 y 10 páginas. Eso es perfecto para leer un rato, 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora, y el lector cuando quiera se canse, lo abandone y lo deje. Luego es muy interesante usar la técnica del cliffhanger, es decir, acabar cada capítulo con un pequeño suspense que nos engancha a leer el siguiente capítulo. Esa es una manera de ir atrapando al lector. El cliffhanger funciona muy bien diciendo, por ejemplo, y entonces alguien llamó a la puerta. Y el lector dice, ¿y quién llamó a la puerta? Entonces ahí generas un suspense que el lector quiere seguir leyendo para saber qué es lo que está pasando. Y ella le dijo algo que nunca hubiera esperado escuchar. Y tú dices, bueno, ¿y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Entonces quieres leer el siguiente capítulo. Ir generando estas pequeñas inquietudes, ¿no? Estas pequeñas dudas, estas pequeñas incógnitas para que el lector quiera seguir leyendo. Al final, la clave de la maestría en la gestión de las tramas es cómo administramos la tensión y el desarrollo de los acontecimientos. Primero, tenemos una tensión alta, ¿no? Porque se plantea el conflicto al principio y luego se presenta a los personajes principales. Luego esa tensión baja. Luego hay picos de tensión a lo largo del libro, en los diferentes acontecimientos que van pasando. Y luego al final hay un gran pico de tensión al final, que es la resolución del conflicto, que es el final de la obra. Si tú consigues ir administrando esos picos de tensión para que el lector se vaya quedando enganchado al libro y mantienes esta estructura, tensión al principio, tensión al final y picos de tensión para que no sea monótono la lectura del libro, si no hay tensión dentro del libro, si no hay tensión en el desarrollo de la trama, si no hay pequeños acontecimientos o grandes acontecimientos que causen el interés del lector, si solamente hay tensión al principio y tensión al final, es probable que pierdas a muchos lectores en el desarrollo de la trama, porque la gente se cansa, no ve interés y se aburre. Necesitas tensión, necesitas ir guiando al lector, ir enganchándolo poco a poco en la sucesión de acontecimientos que se desarrollan en tu novela. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes mundiales en autoedición en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal aquí abajo, suscríbete a nuestra lista de correo. En la lista de correo te regalaremos gratis un mini curso de marketing digital para escritores. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.